Bueno, examinando los tres complementarios que surgen como solución sobre una base isostática, muy rápidamente hacer una referencia aquí a lo isostático, decíamos que tenemos un triángulo en el cual hay tres articulaciones involucradas y eso digamos que lo hace internamente isostático, ¿no? Lo mismo ocurre con el lado derecho, los CDF es también internamente isostático y digamos que están unidos. Fíjense que la unión no es una barra articulada a ellos, sino que esa barra es común con el lado izquierdo, con el lado EB, o sea que si esto es isostático, esto pasa a ser como un apéndice que digamos está unido se puede entender como una única pieza junto con el triángulo izquierdo. Y ocurre exactamente lo mismo con el derecho, está unido como parte del lado CF. Entonces se puede entender como que todo pasa a ser una única barra, ¿sí? Y como única barra en vinculaciones externas tiene tres restricciones. Entonces eso, su articulación acá y su patín acá. Entonces, bueno, se verifica también que externamente también es isostático. Creo que es la única mención que vale la pena hacer en cuanto verificar lo isostático de esta propuesta. Bueno, entrando en el caso complementario como tal, ¿no? En principio, ayer se mencionó que, bueno, eliminar la barra y colocar unas fuerzas que su trabajo es, digamos, eh, mantener la distancia entre esos dos puntos EF. Si bien funciona para entender como que el sistema es isostático, hay un pequeño problema aquí que no se ve reflejado en el dibujo, sino que tendría que chequearse contra las ecuaciones de equilibrio que se están planteando. Comencemos diciendo lo siguiente, ¿no? Colocar estas dos fuerzas, cuando uno calcula el delta mayúscula que entra en nuestras ecuaciones, por aquí, cuando calculamos el delta mayúscula, que sería el delta de EF, en ese primer paso en el que trabajamos ya no aquí en este sistema complementario estaríamos calculando combinado con el con el sistema principal, con el sistema primario, lo que estaríamos calculando es el distanciamiento de estos dos puntos. ¿Cuánto se separan o se acercan estos dos puntos? Haciendo esa combinación para calcular el delta EF. ¿Okay? Y después cuando calculamos nuestro delta minúscula en la ecuación que corresponde a esto, lo que estaríamos es diciendo cuánto es la fuerza que necesitamos para anular este desplazamiento. En cada uno de los casos entra en juego, digamos, como dijimos que estábamos considerando momentos y axiales, entonces entra la integral que corresponde al diagrama de momentos de cada una de las, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras hay aquí dibujadas. Si no incorporamos la octava, efectivamente estamos, digamos, no tomando en consideración su efecto, que todos verán que frente a esta condición, a tener una barra elástica aquí, una barra que tiene una deformación axial, eh, por, en este caso no habría por momento, pero sí lo habría por fuerza axial, entonces estamos, digamos, quitándole a alguien que está impidiendo, está ayudando a que esos dos puntos, digamos, no se desplacen como tal. Entonces, en principio esta solución es válida siempre y cuando en las ecuaciones para calcular el delta mayúscula y la ecuación
las ecuaciones para calcular los delta minúscula tengan incorporado la barra que va aquí en términos de, bueno, aquí como era solo axial sería el 1 sobre AE multiplicado por los n respectivos, sean n mayúsculas, n minúsculas o lo que corresponda, ¿no? Por la longitud, lógicamente, ¿no? Entonces, este sumando tiene que estar, aunque no aparezca la barra, tiene que estar consciente de que tiene que estar metida en las ecuaciones de equilibrio que corresponden a nuestro sistema, que son nuestras tres ecuaciones de, hace tres ecuaciones de equilibrio, dado que tenemos tres sistemas complementarios, ¿no? O sea, 3 grados de hiperestaticidad que lo estamos compensando con 3 desplazamientos. Bueno, eso en cuanto a esto, y ese comentario es válido también para, digamos, la barra puesta aquí. En definitiva, lo que les decía es que, digamos, tenemos aquí la barra, algo así habíamos dibujado, ¿no? Esta, digamos, es el equivalente a nuestra barra, lo que les planteaba yo que estuviese acá. Si la dibujamos de esta manera y poníamos nuestras fuerzas unitarias aquí, entonces es más fácil darse cuenta así de que esta barra tiene una fuerza axial para ese caso en particular. Para el caso de momentos acá, aquí podemos ver que efectivamente esto no va, digamos, no va a tener ningún efecto porque aquí, primero que no hay transmisión de momentos ni a través de estos nodos, y al no tener cargas encima, entonces tampoco se generan cortes allí, no hay fuerza, no hay reacciones verticales que pasen a la barra. Y, pero lo importante que iba a mencionarles era que, entonces la componente axial aquí, al haber el patín, pero no haber fuerzas allí internas, esta barra no va a tomar fuerza axial, por lo cual las ecuaciones de deltas, tanto mayúsculas como minúsculas, para este modelo ahora entendido así, con sus, digamos, considerando la barra, al final ella en los complementarios no va a tener fuerza axial, entonces, digamos, no va a tener efecto. Pero en este primer caso sí tiene efecto y eso entra, por supuesto, en los resultados de los X1, X2 y X3. Bueno, pasando nuevamente al sistema complementario número 2, donde estamos considerando esta rótula que eliminamos la restricción de momentos y permitimos la rotación de, digamos, diferente a ambos extremos de esa rótula, resulta ser lo siguiente. Cuando en este ejercicio, cuando lo combinamos con el sistema principal y calculamos nuestro delta mayúscula, lo que estamos calculando es justamente la rotación de este extremo de la barra AB. ¿Okay? Estaríamos calculando, bueno, con las cargas externas, cuánto está rotando este extremo de la barra B. Y cuánto está rotando en términos absolutos. O sea, cuánto está, digamos, rotando respecto a los ejes X y Y de nuestro sistema coordenado general que tengamos acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es su rotación respecto a la horizontal en este caso? Pero resulta que esta restricción, digamos, lo que estamos permitiendo es una rotación relativa de este extremo respecto a su otro extremo. Entonces, lo que realmente, cuando establezcamos, calculemos nuestro delta mayúscula en este sistema, vamos a obtener ya no es cuánto rota este contra la horizontal, sino cuánto rota este extremo respecto a este, o de este respecto a este, como prefieran verlo, ¿no? Y justamente la X que va a corresponder a este sistema es el valor del momento que tendríamos que aplicar de manera, digamos, contrario de un lado al otro para anular esa rotación relativa allí. Entonces, fíjense que no es lo mismo la estática y que van a obtener con un único momento aplicado a un extremo a tener un momento en un extremo y el otro momento en el otro extremo. La estática va a ser diferente, de hecho. Aquí por simetría ocurre exactamente lo mismo. Para este caso complementario tendríamos que tener aquí un momento unitario
en sentido contrario y del otro lado de la rótula, justamente para anular la rotación relativa entre los dos extremos. Pero digamos que esa es la crítica general para este planteamiento que tienen acá. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok. Pasamos al siguiente caso. Aquí la escogencia puede colocar la rótula acá y esta rótula acá, digamos, en la barra vertical. Entonces, digamos, empecemos por acá. Aquí, digamos que está efectivamente, esta rótula está permitiendo la rotación relativa del elemento vertical respecto al horizontal de la derecha, efectivamente. Entonces, y allí está reduciendo, digamos, lo único que está permitiendo esta rótula dibujada de esta manera es rotación relativa entre estos dos elementos. Y justamente entonces colocamos un momento en cada uno, en sentidos contrarios, en cada uno de esos dos elementos, de manera de el delta mayúsculo que calculamos con el sistema primario se ve anulado con los complementos, digamos, parcialmente con este complementario que está acá. En el segundo, ahora estamos tomando en cuenta esta rotación, esta articulación, que entonces justamente permite rotación relativa de la barra a la izquierda con respecto a la de la derecha. ¿Okay? Ya la de abajo está considerada en el primer complementario. Ahí está su pareja tal como debe ser. Y en este caso, en el tercer complementario, es la rotación de la barra de abajo respecto a las de arriba. ¿Okay? Estamos colocando el momento, el que se ve arriba, está colocado, como decía, en la junta, justo antes. Y entonces, ¿a quién va a corresponder? Si a la barra de la izquierda o a la barra de la derecha, ¿quién lo va a terminar diciendo? Es su despiece. Cuando haga el equilibrio en el despiece, sin olvidar tener, por supuesto, en cuenta estos dos momentos que ahora se considerarían como externos, entonces allí les va a aparecer si viene todo completo por una barra para la otra o se reparte parcialmente en una o en la otra. ¿Okay? Digamos que sobre entonces no hay mayor comentario que hacer. Está bien planteada la alternativa. Pasamos aquí a otro caso. Ok. Aquí tenemos algo parecido a lo que hablamos antes, donde teníamos aquí una rótula, pero ahora está hecho en base a patines. Normalmente, digamos que como regla, les había mencionado que un triángulo necesita sus tres articulaciones para ser internamente isostático, pero digamos que eso es porque es lo más común, ¿no? Pero en definitiva, digamos, cada articulación tiene, digamos, pensando en un triángulo, en donde llegan dos barras, decíamos que tenía 2 por n menos 1 restricciones. Entonces aquí estamos hablando de dos barras que están llegando, pensando en un triángulo general, ¿no? Dos barras que están llegando, sería el n 1 sería 1, por 2 es 2, o sea que cada articulación en un triángulo está poniendo dos restricciones. Pero este patín también está imponiendo dos restricciones digamos, de desplazamiento horizontal en este caso y de rotación relativa de un extremo respecto al otro de las barras que están entrando allí, que también suman, digamos, las 6 restricciones que necesitamos para hacer isostático internamente un triángulo, ¿no? Perdón, las 9. Las 6, perdón, porque estamos hablando de la interna. Y salvo que hubiese problemas de existencia de centros de rotación,
que no es el caso, entonces, bueno, tenemos que efectivamente son triángulos que son isostáticos perfectamente, ¿no? Y digamos que este triángulo y este triángulo están unidos a este rectángulo que está aquí. Pero el rectángulo como tal, fíjense que lo podemos entender como que aquí esta L sea una barra, esta L invertida sea otra barra y esta otra sea otra barra. Entonces son como tres barras unidas por tres articulaciones. En definitiva lo podemos ver también como un triángulo que también es internamente isostático. Con un lado común, con otros dos triángulos que también son isostáticos, entonces todo se puede entender como una pieza única isostática y otra vez con sus restricciones externas suficientes para externamente hacerlo isostático también. Bueno, dicho eso, como comentario acá, vamos al tema de las fuerzas unitarias que están, o de las fuerzas, aquí no pusieron el 1, pero se entiende que para los modelos complementarios pasarán a ser unitarios. El tema aquí es que si colocamos, similar a lo que habíamos visto en el primer ejercicio que vimos, si colocamos una sola fuerza, lo que estamos calculando como delta mayúscula es cuál es el descenso o el ascenso, el desplazamiento vertical de este extremo de esa barra, del extremo, digamos, de la barra AB, del extremo derecho de la barra AB antes del patín. ¿Okay? Y cuando trabajemos combinado con los complementarios, estaríamos calculando, bueno, cuál es ahora la fuerza que necesito colocar aquí para que ese punto no se desplace verticalmente, para que lo anule. ¿Okay? Sin embargo, la restricción real que estamos eliminando es el desplazamiento relativo entre ambos extremos de la barra, perdón, entre el nodo B y el extremo B de la barra AB. Y eso se refleja realmente es con digamos, una pareja, o sea, el complemento de fuerza puesto del otro lado del patín. Entonces, en el delta mayúscula estaríamos aquí calculando el desplazamiento ahora relativo vertical de un extremo respecto al otro. Y con el delta minúscula, lo que estaríamos es buscando cuál es la pareja de fuerzas, o sea, la fuerza que tendríamos que tener cortante de un lado y del otro del patín para anular ese desplazamiento que calculamos como delta mayúscula. Entonces, aquí otra vez tenemos este problema, pues tenemos una fuerza aquí y una fuerza aquí. Si al pasar a hacer nuestro análisis como tal, no incluimos esta fuerza, no estamos calculando, no estamos anulando lo que estamos permitiendo por cuestiones de método al colocar el patín. En el segundo complementario ocurre exactamente lo mismo. Si tenemos esta fuerza aquí, necesitamos nuestro complementario aquí para hablar de desplazamientos relativos allá. Y el tercer vínculo que estamos poniendo, aunque efectivamente permite rotaciones relativas entre ambos extremos, digamos, entre los nodos aquí adyacentes a las barras adyacentes a este nodo, y entonces aquí efectivamente está colocado un desplazamiento relativo, momentos en sentidos contrarios en ambos extremos allí de la pieza. Y bueno, aquí no habría ninguna discusión, esto está perfecto, aquí no tiene ningún problema. ¿Ok? Ok. Profe, yo Pasamos. tengo una duda con respecto a ese ejercicio. Ajá, dígame. O sea, no sé si sea obvio, pero por lo menos ese patín con respecto al apoyo, eso no generaría un mecanismo porque el patín, o sea, está permitiendo desplazamiento vertical. Sí, pero fíjese que si lo vemos por aquí, ese desplazamiento vertical, como usted lo ve, estaría permitiendo este desplazamiento, ¿verdad? Pero Ajá, para que eso es lo que ocurra, yo estoy viendo, pues. ajá, perdón.
Sí, eso es lo que lo que estoy Ok, viendo. O sea, no sé si sea sí, sí. obvio, pero No, 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 es que no es tan obvio realmente, pero está bien su pregunta, ¿no? Para que ocurra esto, ese patín tiene justamente que tener también una rotación, ¿ok? Tendría que pasar esto. Para que eso ocurra, entonces, digamos, suba la otra parte del patín también tendría que rotar en esa cantidad, ¿ok? Entonces, y el tema es que el patín, bueno, si lo digo muy resumidamente, el patín no está permitiendo rotación relativa de este por el elemento, empotramiento, ¿no? porque está así, es un patín con empotramiento, Claro. ¿ok? Ah, ok, ok. Entonces Sí, eso ya justamente, lo vi. ok, eso anula ese Porque, efecto, pues, ¿ok? porque yo pensaba que, bueno, nada, si eso se mueve así de forma vertical, él se va a caer, pues. Se va a Sí, caer por cualquier fuerza, por su propio peso. Pero si necesita rotación, entonces, si tiene su empotramiento, no va a poder rotar, pues. exactamente. Fíjese de, digamos así, lo hago, repito aquí, para poder hacer eso tendría que hacer una cosa así y así, ¿verdad? Entonces tendría que tener una flexión para poder rotar allí, ¿no? Y Ujú. justamente como recuerden que para examinar nuestros grados de libertad consideramos, estamos hablando siempre de estructuras no flexibles, infinitamente rígidas a flexión y en axial y en corte, o sea, elementos que no son rígidos totalmente, no pierden su linealidad original. ¿Ok? Ok. Pasamos entonces al siguiente. Aquí tenemos, a ver, es exactamente el mismo o muy parecido al Profe, caso que vimos. ¿No? profe, ¿podría repetir por qué la barrita no rota? Esto Lo que acá, le estaba explicando, sí, lo que le estaba explicando a William, por favor. sí, cómo no, pero déjeme hacerlo más bien de otra manera. Eh, ok, ok, déjeme planteárselo de esta manera. Digamos que tengo, ok, digamos que tenemos, perdón, esta no me funciona bien. Quedan pocos minutos, pero creo que va a dar tiempo sin problema. ¿No? Digamos que tenemos esto. Ujú. Ok, el primer caso es isostático claramente, ¿verdad? En el segundo caso tenemos está esta condición de posible desplazamiento, este es un centro de rotación, este es un centro de rotación, este desplazamiento está permitido. Si hablamos ahora de, digamos, de esto. Um,
Ok. Si hablamos de este caso ahora, vamos a tener lo siguiente. En principio uno puede pensar, ok, aquí este puede rotar, ¿verdad? Uno puede decir, este puede rotar. Si ese rota, entonces su apoyo está rotando también. Y no le permití extender esa línea, ¿no? Este vínculo, ¿qué es lo que dice? Que si yo roto, la otra barra tiene que rotar lo mismo, el mismo ángulo, ¿no? En este caso que estamos dibujando aquí, entonces yo digo, bueno, se puede rotar efectivamente ese mismo ángulo. Aquí lo tenemos, ¿no? Y digamos que eso se puede estar transformando en esto que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, aquí, digamos que tengo efectivamente un problema también de mecanismo. ¿Sí? Pero la gracia es que tengo que poder rotar un lado y el otro en la misma cantidad. ¿Ok? Ahora, si tenemos un triángulo, no, ok, vamos a dibujarlo nuevamente aquí. Profe, le queda menos de un minuto. Si quiere, lo terminamos en la próxima sesión. Sí, déjame ver si hago aquí una cosita. Ok. Sí, vamos a cerrar esta sesión de una vez y arrancamos la siguiente nuevamente. ¿Ok?